Muy buenas, bienvenido a Perfumería Sin Matices. Hoy te traigo dos perfumones low cost de origen árabe que tienen buena calidad y un rendimiento altísimo y además presentan unos parecidos razonables muy interesantes. Dos casi Beast Mode por menos de 20 euros, muy recomendados. Ambas fragancias pertenecen a la casa Lattafa y son la Amer Al Oud, la original, que nos trae un aroma basado en un oud dulce, algo especiado y bastante llamativo, y la otra es la Amer Al Oud Intense Oud, una verdadera bomba que nos presenta un aroma cálido, ahumado, dulce y especiado, bastante elegante y seductor. Ambas fragancias presentan una calidad-precio bastante alta y nos presentan una concentración de eau de parfum 100 ml a un precio de 12-13 euros la normal y 17-18 euros la Intense, con un packaging modesto que funciona bien y que va acorde al precio pagado. Se pueden comprar fácilmente en páginas como Notino, Brasti, Make Up, la super página de Lattafa.de y también se pueden conseguir en Wallapop. Sin duda son dos fragancias muy económicas, con unos parecidos razonables interesantes, con un rendimiento altísimo, calidad-precio de lo mejor de Lattafa. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Empezamos con la Amer Al Oud, que es la fragancia más económica y menos conocida, que nos presenta un aroma potente, con un oud marcado, algo especiado y ligeramente dulce en el secado, del tipo amaderado ambarado, que destaca por una salida intensa y confusa, algo sintética, pues esta es poco refinada y puede disgustar un poco de primeras, pero pasado unos segundos esta se empieza a asentar, dando lugar a un aroma algo oscuro, muy amaderado, donde sobresalen las notas de un oud dominante y un azafrán marcado, ligeramente acompañado por acordes resinosos y de mirra. Sale oscura con un oud marcado bastante especiado, evolucionando a un corazón que sigue muy amaderado, con notas destacadas del sándalo y ligeros acordes de jazmín que se mezclan en un fondo cremoso, dulce y amaderado, con notas marcadas como el oud y la vainilla, que está ligeramente acompañado por acordes de almizcle, ámbar gris y notas azucaradas. Nos presenta un aroma muy amaderado, con un oud dominante que sale especiado en la salida, que se va aromatizando en el corazón para terminar en un fondo cremoso, dulce, muy llamativo y elegante, con un combo de oud vainilla muy seductor. Además de su buen aroma, destaca por un rendimiento sobresaliente que sale muy intensa durante su primera hora, donde proyecta mucho, luego se hace notar durante la segunda y la tercera para ir decayendo de manera progresiva y quedar más en la piel hasta un total de más de 8 horas. Y ojo, en ropa se fija muy bien. La verdad es que tiene un rendimiento sobresaliente para su precio. Es un aroma masculino, sin edad pero algo más maduro, con un punto nocturno indicada para ocasiones de formales a semiformales, sobre todo en otoño e invierno. Y en cuanto a sus parecidos razonables, es una fragancia que se asemeja bastante a Bluff Afgano, un aroma bastante similar en la fase media y en la fase final, pero en la salida difiere bastante, pues Bluff Afgano sale más herbal con esa nota característica del cannabis que esta no tiene, pero una vez que se asienta se parecen bastante. Te puedo decir que es una buena inspiración económica, pero que no llega a ser igual, pero en el secado muy parecida. En general es una fragancia amaderada muy llamativa, con ese oud especiado y más dulzón en el secado, que gusta y que rinde muy bien, con una calidad-precio interesante. Sin duda es casi un Beast Mode muy económico, te la recomiendo. Y la siguiente fragancia es Amer Al Oud Intense Oud, que nos presenta un aroma seductor, bastante amaderado, con un toque ahumado, dulzón, algo especiado, del tipo ámbar amaderado, que destaca por una salida ligeramente alcohólica, bastante potente, dominada por la madera de oud de la base, que desde el principio se empieza a notar y que combina a la perfección con los acordes del azafrán y unos toques ligeros de nuez moscada, que dan paso a un corazón muy amaderado, con ligeros toques del ládano y del geranio que se mezclan en un fondo cálido, cremoso, dulce,
bastante ahumado con las notas destacadas del oud, la vainilla y ligeramente acompañados por un cuero sutil algo cremoso. Es un aroma muy amaderado, con un tono ahumado ligeramente dulce que gusta y llama la atención, con un combo oud vainilla ahumada espectacular, muy seductora y potente. Además de este buen aroma, presenta un rendimiento sobresaliente que destaca mucho su primera hora, con una salida potente que proyecta luego 2 o 3 horas bastante bien, para luego ir decayendo de manera progresiva y aguantar en la piel la friolera de 9 horas, con una fijación eterna en ropa. No es un Beast Mode, pero es una bestia para su precio. Es un aroma masculino, sin edad pero con un punto más maduro, muy elegante y seductor, indicada especialmente para las noches de otoño e invierno. Con esta hay que tener cuidado con las atomizaciones, ya que si te pasas o hace un poco de calor puede ser un poco invasiva. ¿Y qué parecido razonable tiene? Pues es una inspiración cercana de By Face Play de Maison Margiela. No es igual, esta es más madura y menos dulce, pero al aire te la podrás recordar fácilmente, aunque esta presenta diferencias. Pero bueno, es una buena inspiración y es una alternativa low cost muy interesante. En general, es un aroma muy amaderado, con un oud destacado que combina acordes ahumados y dulces, presentando buena calidad-precio y un rendimiento sobresaliente. Es casi un Beast Mode que no te puede faltar en tu colección. En general, son 2 fragancias potentes, con buena duración y cierta calidad a un precio bajísimo. Si te gusta el oud con los fondos ambalados, son 2 verdaderas bestias para su precio, de las buenas de la tafa. 2 casi Beast Mode muy económicos. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios. Dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Subo vídeos semanales y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles. Darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo. Un saludo y pasa buen día.